Hola mis hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Bueno, pues estamos aquí ya listos con nuestro hermano Jesús que se conecta desde Los Ángeles, California, para continuar con este interesantísimo testimonio. Pon atención porque muchas veces nos preguntamos por qué nosotros hacemos o tenemos actos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, que nosotros no entendemos por qué lo hacemos. Bueno, pues él nos está hablando acerca de las cadenas ancestrales y de todo lo que se puede heredar de nuestros antepasados. Continuamos con este interesante testimonio. Adelante, hermano, la plataforma es de usted. Si bien estábamos compartiendo este segundo testimonio, nos habíamos quedado un poco en cómo Dios empieza a revelarme sobre el por qué me comporto, por qué actúo de esta manera, por qué estos pensamientos que llegan, que pasan a ser como pensamientos opresivos o obsesivos, pensamientos que nos pueden llenar de vergüenza, de miedo o incluso a veces a realizar, porque yo realizaba muchos pensamientos que no eran como lo que yo quería, lo que yo deseaba hacer en ese momento. O después venían pensamientos de culpabilidad como, ¿por qué soy así? Especialmente cuando tomaba. eh, Creo que cuando una persona entra en el alcohol y que deja entrar, por ejemplo, el vicio del alcohol, como que las defensas espirituales se duermen, la conciencia humana ya no es igual y sale lo que puede estar reprimido. Lo que puede estar reprimido puede ser un dolor, sufrimiento que está oculto y que va a salir a través de nuestros actos, ya sea lo que hablamos o cómo nos comportamos. Por ejemplo, a mí me llegaban, siempre era como, hubo un momento donde yo quería detener la lujuria. Yo no quería ser esa persona porque parecía como, voy a usar unos términos en el vocabulario un poquito callejeros, por así decirlo, ¿no? Parecía como un animalito, un perrito que tiene hambre, que siempre nomás mirando y mirando y mirando sin saber. Nosotros trabajábamos o yo trabajaba cerca de la orilla de la playa casi siempre, entonces siempre había mucha tentación. Uno puede decir las personas, pero comenzaba con mi pensamiento, con mi deseo de querer mirar todo el tiempo como mendigando atención o queriendo complacernos a través de la vista, en este caso hacia la lujuria, hacia la mujer, hacia cómo viste la mujer, la atracción, etcétera, etcétera. Pero era muy obsesivo, eran pensamientos muy obsesivos y un hambre por querer tener un acto sexual, pero también no solamente en la lujuria, sino también una tristeza que va acompañada de los actos. Es decir, aunque haya satisfacción sexual, aunque le esté dando gusto a la pupila, a los ojos, aunque a la carne le esté dando gusto, parece que nunca llena. Parece que nunca tengo paz. Es un tormento mental constante, de tal manera que si yo no tenía el vicio solitario, que es la masturbación diaria, antes de dormir, no podía dormir. Y estos actos no se van nada más con psicología o con terapia emocional, sino que tienen raíz de nuestros antepasados, son como cadenas. Entonces, cuando el Señor me empezó a mostrar de dónde viene esta cadena, qué pasó en la línea de mi familia, en la sangre, que viene siendo por parte de mi mamá, está mi papá, pero por el lado de mi mamá, que va haciendo hacia la abuela y hacia la bisabuela y llegar al tatarabuelo, que comenzó con el tatarabuelo abusando a su propia hija más de una manera, más de una ocasión, de tal forma que pasó de ser nada más un abuso, sino a ser una actividad ya que se repetía. La hija maldice fuertemente de maneras distintas, donde se empiezan a derivar, de ahí van a nacer. Es como la maldición y el mismo pecado es dándole un derecho y una autoridad a los espíritus que van a moverse después en las almas futuras. Ahí va a salir mi alma en ese árbol genealógico, ¿no? Entonces, cuando vienen esas autoridades, esos espíritus inmundos con esa autoridad de oprimir,
empiezan a oprimir a diferentes almas, se empiezan a despertar. ¿Por qué tengo un deseo de cometer adulterio? No es que el daño que le puedo hacer a mi esposa, el daño que le puedo hacer a mis hijos, pero ¿por qué se despierta un pensamiento, un deseo, terminando incluso en un gusto? Ahora me complazco en cometerlo. Vienen por cadenas que se vienen haciendo y que se empiezan a abrir esas puertas, por ejemplo, en este caso al adulterio, también de repente en mi caso, que se desató, yo era pues joven, empiezo la pornografía, más aparte el abuso sexual y que se me abrió, bueno, yo creo que mucha gente se ha de acordar películas que eran de los albañiles en aquel tiempo en México, pues es una manera de pornografía que creo que era más perversa porque está de que quiere el acto con un mundo donde hay una relación de película que va llevando a las personas a crear fantasías, porque están contando la historia de cómo comienza y cómo va a terminar. Es decir, un personaje va a tener relaciones sexuales como con la esposa de Julanito, ¿no? Que la esposa del patrón de la policía, cosas así que eran en las películas de aquel tiempo de los albañiles y que va siendo una manera de pensar muy pervertida. Pero ¿por qué se me despierta y se alimenta nuestra mente de esa vida de lujuria? Porque muchas veces vienen cadenas desde atrás. En mi caso, había ese abuso y de ahí se derivó a muchas otras cosas, vicios, el querer cometer lo mismo, la atracción en la misma familia, porque se repiten esos actos y lo empecé a ver porque el Señor me lo empezó a mostrar. El Señor me empezó a mostrar por medio de una persona, usándola como instrumento, y me dijo, cuánto dolor, Jesús, viene a ti por lo que vas a ver y a entender dentro de tu familia. Yo te lo voy a mostrar, pero siempre recuerda esto, hijo mío. Yo estoy contigo. No hay nada, Jesús, de lo que la criatura no viva yo con la criatura. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que estoy diciendo? Que cada uno de nosotros tenemos una intimidad con Dios a través de la oración. Y no hay nada que nosotros podamos vivir, hacer y pasar que esté fuera del amor del Señor Jesús. Siempre está con nosotros. La diferencia es que el alma no lo descubre, que no lo descubrimos y lo que yo diría que es más peor es que no sepamos vivirlo con Él. Ahora que por gracia de Dios me ha dado esa gracia de poderlo entender, todo lo que yo vivo, me siento muy bendecido en la forma de que lo puedo estar viviendo con Él, de que no, nunca estoy solo, incluyendo lo que viví en el pasado. Esa culpabilidad, porque cuando Dios empieza a manifestar de una manera más fuerte en nuestras vidas con el espíritu de la verdad, el alma puede sentirse como muy culpable y sentir como una repugnancia a Dios por nuestro propio pecado. Como yo, que soy un alma muy desordenada sexualmente, lujuriosa, pervertida en el alcohol, pervertida en la vanidad, de maneras muy distintas que llevé en mi vida, ¿cómo es que yo puedo entrar en esa intimidad con Dios? En esa intimidad donde Dios es pureza, un espíritu tan puro y un espíritu tan impuro, tan imperfecto, con un ser que es perfecto. Cuando el Señor nos va mostrando como Padre que es, como ese espíritu consolador y que nos va mostrando, por eso es que al principio les decía que me decía, te voy a mostrar quién eres tú, pero también te voy a mostrar quién soy yo. Ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios compasivo, y a mí sentía mucha repugnancia a mi pecado. Sentía hasta se me despertaba como un enojo y no quiero orar, no quiero hablarle al Señor de lo que he hecho. No quiero decirle todo lo que he pecado porque es muy feo, muy impuro. No le quiero hablar de mi abuso sexual, qué hice con mi sexualidad, cómo llevé la sexualidad. No, 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 no puedo. El Señor nunca me abandonó, se comportaba todavía más amoroso como padre, un padre amoroso, compasivo, que es nuestro Señor Jesús. Sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre es el Creador, la divina justicia,
El Hijo es el Redentor, el Cordero de Dios es la misericordia y el Espíritu Santo es santificador, el que viene a purificarnos. Pero las tres divinas personas en el mismo amor y en la misma divina voluntad forman un solo Dios, de modos distintos. El Padre Creador como justicia, el Hijo el Redentor, el que nos la misericordia, y ese Señor Jesús, nuestro amado Redentor, que es infinita misericordia, nos acompaña y quiere que abrimos el corazón sencillo. De una manera muy sencilla, me decía Jesús, quiero que me hables de una manera sencilla. Quiero ser tu amigo, pero ábreme tu corazón. Cuéntame qué hiciste en tu vida, cómo te sentías, qué se despertaba en ti. Cuéntame tu niñez. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué quieres saber mi niñez si ya la sabes? ¿Para qué voy a contarte esas cosas feas? Porque yo quería decirle, tú eres santo, tú eres Dios, tú eres omnipotente. Oraciones que tienen una inspiración del Espíritu Santo con santidad, al nivel de Dios que es omnipotente, pero Él quiere una palabra sencilla. Y yo le decía, pero ¿cómo sencillo? Sí, Jesús, mira, y me ponía un ejemplo, me decía, háblame cómo te fue en tu trabajo, qué se despertó, qué piensas de tu esposa, qué piensas de tu padre, qué piensas de tu madre, qué tipo de esposa te gustaría tener. Yo quiero que me abras tu corazón de un modo sencillo. Cuéntame, aunque no recuerdes, cuéntame del vientre de tu mamá. Ya te mostré que fuiste un niño no deseado y por eso sientes constantemente esa tristeza, esa falta de amor. Y también me empezó a mostrar que en mi vida, porque yo tenía, por ejemplo, pues me empezó a dar la gracia de la predicación, la gracia de la oración. Ahora soy servidor del Señor, oro por personas, las acompaño a veces en sus sufrimientos a través de consejos, a través de conversaciones que tenemos que me abren su corazón. Y no es que yo sea guía espiritual, simplemente soy un hermano que acompaña, que por gracia del Señor nos da esta gracia de ir entendiendo, ¿no? Cómo me ha ido guiando a mí y lo comparto. Ábrele tu corazón, sé sencilla, sencillo. No des palabras tan santas, tan elevadas de santidad. Él quiere escuchar tu corazón sencillo y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida de una manera muy diferente. Cuéntale como si fuera tu padre de una manera sencillita, ¿no? Entonces, yo no podía abrir todo eso. Me daba mucha vergüenza, pero él se hacía presente de todos modos. Hace un lado nuestro pecado y me dio unas palabras y me decía, Jesús, ¿acaso tu pecado es más grande que mi misericordia y mi amor? ¿Acaso el pecado me detuvo en la cruz, en mi pasión dolorosa, que vine a vivir la vida de cada criatura? Viví tu vida por amor a ti, porque te amo, pues me quebrantaba y fue doblegando todo lo que se podía despertar, ¿no? El orgullo, la vergüenza, el miedo, la repugnancia, la exigencia, porque como que era muy exigente conmigo mismo, diciéndome, es que yo debo de ser este tipo de alma, es que yo debo de tener estas virtudes, es que yo debo de ser un alma casi irreprochable para ser agradable a Dios, para ser un instrumento de Dios, debo de cumplir con estos requisitos y esos pensamientos que son bien fuertes, que no me dejaban abrir el corazón, me dice el Señor, te voy a mostrar por qué eres así, Jesús. Te voy a quitar las caretas, te voy a quitar las vendas de tus ojos espiritualmente hablando. Entonces, de repente me empieza a ver que cuando nosotros crecemos con padres tan exigentes, como si no te portas bien, no te voy a dar esto. Si no haces esto, no te voy a dar esto. Esto se llama un amor acondicionado, nos acondicionan y se va desatando un daño que se puede llevar a ser almas muy exigentes porque nunca cumplo con los requisitos como de niño, es decir, para yo poder recibir cariño y amor, debo de ser una persona bien portada, cumplir con los mandamientos de Dios a la edad de niño, cumplir con las exigencias de papá y de mamá, cumplir con los gustos y con tener prácticamente a papá y mamá contentos y si no los tengo contentos, no soy un niño amado,
no soy un niño valorado, sino soy todo lo contrario. Esa parte humana, quererla llevar al amor de Dios, no entra, porque Dios no es así. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos amó primero, que nosotros amemos a Dios. Todo comienza con el amor del Señor Jesús. Entonces prácticamente me llevó a quebrantarme. Suéltalo, Jesús, tú no puedes con esto. Solo yo puedo con la muerte. Esa muerte que traes en tu interior, suéltamela, dámela. Tú no eres el cordero, soy yo. Suelta todo eso y lo empecé a soltar, se lo empecé a dar y me acuerdo que le decía, Señor, pero esto va a salir como un azote a ti. Esto te va a crucificar, a coronar. Entendía lo que era la pasión dolorosa a través de las 24 horas, que es muy hermosa para los que no las conocen, porque cada sufrimiento, por ejemplo, eh, en la flagelación, dice el Señor a esta alma mística, que en cada llaga de su cuerpo, dice yo, tu Señor, a mi Padre Celestial, era una plegaria que hacía a mi Padre. Cada llaga tiene una plegaria del Señor Jesús diferente. Si fueron quién sabe cuántas azotes que le dieron a nuestro Señor Jesús, en cada azote era una plegaria diferente porque tiene la capacidad de reparar y de buscar el perdón del pecado y sanar heridas de modos distintos. Si estamos hablando de 300 llagas o 300 azotes, que son un poco más, de repente son 300 plegarias del Señor Jesús diferentes. Y yo me ponía a pensar, cuando uno le dice, Señor, por tus benditas llagas, ten misericordia de nosotros, ¿qué le estamos diciendo al Padre? ¿Cuántas plegarias están vivas en el misterio de la flagelación? ¿Cuánto podemos aclamar a Dios Padre, que es la justicia, el Hijo es el Redentor? Aclamamos en el nombre del Señor Jesús la misericordia del Padre a través del misterio de las benditas llagas de nuestro Señor Jesús. Y si lo agregamos al Santo Rosario, que es por medio de María Inmaculada, nuestra Mamá Celestial, estamos entrando en un misterio de Dios, de amor, de misericordia, que no somos capaces de pensar y de vivirlo, la inmensidad que es el amor de Dios en ese momento a través de estos misterios. Entonces, cuando me lo mostraba, esto es la flagelación, esto es las benditas llagas del Señor y esto soy yo como pecador. Como tú, un Dios tan perfecto, tan puro, quieres usarme a mí y quieres que yo te abra todo lo que viví. Me mostraba también esa exigencia que traes desde la niñez por todo lo que viviste, te está llevando al orgullo, porque por eso el que se quebranta a sí mismo, el que se humilla a sí mismo, es el que es levantado con la misericordia de Dios. El no querer reconocerlo ante Dios, porque me da repugnancia, me siento vergüenza, siento miedo, que es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Si se acuerdan, después del pecado, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Les dio miedo, se escondían de Dios. Pues yo me estaba tratando de esconder de Dios, pero Él no me dejaba. Y me dice, háblame. Y hubo un momento donde de la nada, después de las revelaciones, en mi intimidad, le empiezo a contar, Señor, quiero hablarte de todo lo que lo, fueron como episodios, quiero hablarte de lo que obré de cómo compartí videos, fotografías desnudas, qué hice con mi cuerpo, cómo lo dañé, cómo dañé a otras personas y empiezo, ¿no? A hablarle al Señor de poco a poco. Hace unas semanas yo sentía muchísima tristeza, aún todavía siendo servidor del Señor, sentía muchísima tristeza, pero una tristeza bien fuerte y no sabía por qué. Entonces eran como las 2 3 de la mañana y me despierto y bueno, voy a orar. Voy a, tengo un altar que aquí atrásito se puede ver. El Cristo está al nivel de que si yo me hinco, el Cristo quede a mi nivel, porque le hice los ojitos y al Cristo yo lo preparé para que se mirara como flagelado de una manera con sangre y llagas. Lo trabajé de una manera que se mire un Cristo que pueda meditar yo la crucifixión del Señor un poco, que me lleve a ese misterio, ¿no? Entonces de repente empiezo a hablarle, ya a estas alturas puedo hablarle sencillamente al Señor ahora sí, como si fuera ese Padre amoroso, pero
fue ese proceso. Incluso yo cuando le decía, Señor, yo quiero hablarte de mi vida, pero no puedo. Hay algo que no me deja. Hay algo que no puedo hasta que me muestra. Vence tu orgullo. Vence tu orgullo. Mi amor, Jesús, por ti, por la humanidad, es más grande que tu propio pecado. Tu propio pecado tú lo vives de una manera muy fuerte, vergonzoso, humillante, que se te despiertan enojos, pero para mí es muy pequeño. A mi amor, si la humanidad se diera cuenta de cuánto los amo, si nos diéramos cuenta que ahorita tú y yo podemos tener un corazón que late, que está latiendo, y que en ese corazón el Señor me dice, te amo, te amo, te amo. En verdad le creeríamos al Señor que me dice que me ama y sentirme como no estoy solo, aparte de que nos ha dado su Espíritu Santo, Él vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo va a vivir en mí si soy un alma tan pecadora, tan enferma? Hay tantas miserias. ¿Cómo es que puedes decirme que Dios vive en mí? A través de su Espíritu Santo. Es su voluntad la que se queda a través de su Espíritu Santo. Y Él sí, porque Él decía, yo vivo en cada alma, Jesús. Para mí era como, ah, caray, esto es muy fuerte para mí. ¿Cómo es que vive en cada alma? Uno dice, sí, a través del Espíritu, pero su voluntad está a través del Espíritu Santo y si le creemos que Él vive en nosotros, que no, nunca estamos solos, y que no le hablo a un Dios lejano, un Dios que está muy lejos, sino a un Dios que está dentro de mí y que me escucha, que me ve, que ahorita nos está viendo, que nos está contemplando tanto al hermano Arturo y a mí, y que hay una gracia de Dios que nos protege. Invocamos a nuestra Madre Santísima, la gracia que siempre envía a los ángeles santos de Dios a protegernos. Y aunque no lo podemos ver, están en el mundo espiritual. Así es la voluntad de Dios, así es el amor de Dios. Entonces empecé a abrirle mi corazón, empecé a sacar las vergüenzas, los daños que yo me hice con mi modo de vivir, lo que yo hice a otras personas. Poco a poco ha sido un proceso. Y esta oración que, regresando un poco, ¿por qué me siento todavía tan triste? Una tristeza muy fuerte. Empecé a hablarle del vientre de mi mamá, porque de repente todavía se despiertan a veces eh, consecuencias de lo que uno vivió, consecuencias de lo uno que uno va arrastrando, ¿no? Y yo empecé a hablarle, Señor, me siento muy solo, siento una soledad muy fuerte, muy grande. No sé de dónde venga esto, Señor. No sé si viene del vientre de mi mamá todavía. Y empecé a llorar y a llorar con un llanto pasivo, muy dulce, de amor de parte del Señor Jesús, unas lágrimas que eran hasta calientitas y podía dialogar tanto con nuestra Madre Santísima, con el Señor Jesús y de repente comprendí que todavía me costaba hablarle al Señor Jesús de mi soledad o de la falta de ternura que me hizo falta porque me dijo el Señor, mira Jesús, el por qué todavía hay vacíos en ti, sientes esa necesidad de sentirte un ser importante a pesar de todo lo que te he dado, a pesar de todo lo que te he mostrado, ¿por qué te sientes aún así? Porque te hizo mucha falta de amor afectivo de tu mamá, es decir, el cariño a través del tacto. La ternura, las caricias son importantes en el desarrollo de la infancia y hoy día he sido testigo de que a veces hacemos oración en grupo y que cuando llevamos a una persona que hacemos una dinámica, vamos a abrazar entre dos y dos y quiero que piensen que es mamá, aunque ya no la tengas o si la tienes, y le digas cuánta falta te hizo. He mirado cómo las almas empiezan a llorar, ser quebrantadas, personas de tercera edad, personas que han sido muy dañadas también desde la infancia. Me he encontrado con personas de edad avanzada, de arriba de 60, a una persona, me encontré con una de 90 que pasó por un abuso sexual y que nunca lo había ni confesado ni hablado. Entonces, yo le preguntaba, Señor, ¿y por qué no sano todo así de una vez para ser ese instrumento de Dios?
lo que tú quieres y no pasar por tanto sufrimiento, o sea, por luchas, por la cruz, por el sacrificio. Me dice Jesús, todo tiene un tiempo y mi tiempo es perfecto, yo no me equivoco. Abandónate y no dudes de mí. Confía en lo que yo estoy haciendo. Después me dio a entender que si regresamos, uno dijera, oyes, cuando Dios sana, sana. Es una sanación, la sanación va en un proceso de poco a poco, en lazos, como nos vayamos abriendo, nos va sanando. Pero no quiere decir que muchas veces, porque yo le digo, Señor, sáname de esto, Él me vaya a sanar totalmente de esto. Y el por qué, en una ocasión me dice, "Mira, te voy a dar una enseñanza, hijo mío. Si yo sanara las almas, y te voy a poner un ejemplo, si yo sano a estas almas, este grupo de personas, ¿qué van a hacer con sus vidas nuevas? Si me llevo todos los daños, todo lo que traen, ¿qué van a hacer con la vida nueva que les he dado? ¿En verdad me amarías? ¿Harías lo que sería mi voluntad o vas a seguir haciendo tu propia voluntad? Y me llevó a entender, si ponemos un poco atención a la vida de Adán y Eva, Adán y Eva eran personas inmaculadas. Así con nuestra Madre Santísima no había el pecado en Adán y Eva. No había es que yo era esto, yo era aquello, yo traía esta cadena, es que soy imperfecto. Adán y Eva eran almas inmaculadas. Y la diferencia de nuestra Madre Santísima es que Adán y Eva no nacen de una mujer. Podría decir la teología moderna, es porque están tratando de enseñar que no existieron. Entonces, ¿de dónde viene la creación? No me gustan los debates porque a Dios no le gusta debatir nuestra fe, pero si Adán y Eva nacen de la pura voluntad de Dios porque no obra con sus manos Dios, sino con la voluntad, vienen almas perfectas, almas inmaculadas, y les da una vida hermosa, tanto a Adán y a Eva. Eva entra el pecado, y la pregunta es, ¿supo valorar la vida que Eva tenía? La gracia que tenía, esa vida de pureza, esa vida hermosa, esa armonía con Dios, no la supo valorar, la perdió la vida de gracia. Entonces me llevaba a entender que si nos da el Señor una vida sana totalmente, no vamos a saber valorar lo que tenemos. Precisamente ahorita en estos momentos estoy pasando por un momento donde la economía está muy limitada en mi vida, pero me está dando esta enseñanza de que si he aprendido a valorar la economía, ¿cómo la he usado? La he usado para dar gloria a Dios, para cumplir con la misión de Dios que Dios tiene para mí, o he sido una persona que la ha usado para el placer de mi voluntad, para el placer de mi carne, para mis propios gustos. Entonces me empiezo a dar cuenta que no he sabido valorarla para el plan de Dios. Pero ¿cómo estoy aprendiendo? En la escasez, pasar por la purificación, por la prueba, por el fuego. Es decir, no hay mucho trabajo, no hay una entrada de economía fuerte hasta que uno pierde, dice el ser humano, en las enseñanzas del mundo, hasta que uno pierde lo que tienes, lo valoras. Entonces Dios, hay una revelación mística de nuestro Señor Jesús que se llama María Valtorta y le dice a María Valtorta, compadeciéndose de Adán y Eva, que me llamó la atención, dice, mira, dice, ¿sabes por qué Adán y Eva no, no aprendieron a valorar la vida que yo les di? Porque no tenían la conciencia y no conocían la consecuencia del pecado. Ellos nomás conocían el bien, que era Dios. No conocían el mal ni tampoco la consecuencia. Porque en la tierra muchos me dicen que por qué pasa lo que pasa, por qué Dios permite lo que permite. No entienden lo que es mi voluntad. Entonces, el proceso de pasar por un fuego, que es la purificación de las consecuencias, nos va dando esa enseñanza de valorar la vida. La visión de Dios es que el alma, una vez que entra al reino de la divina voluntad y que llega a la vida eterna, es para que jamás se pueda salir como Adán y Eva, jamás. ¿Y cómo aprendió a no salirse de la voluntad de Dios?
porque conoció las consecuencias del pecado, conoció lo que trae la consecuencia, los sufrimientos, nos enseñó, como dice el Señor Jesús a Luisa Picarreta, la cruz es cátedra de sabiduría y la cruz, caminando con el Señor Jesús, nos va enseñando a valorar la gracia de Dios, de tal forma que no la vayamos a volver a perder. Entonces va sanándonos como según Dios va sabiendo en su conciencia divina, esta alma, si le doy esta gracia es porque ya me la va a cuidar y le va a dar gloria a mi santo nombre. Entonces el alma va sanando de poco a poco. Pero esto no quiere decir que el que yo le hable, por ejemplo, de mis consecuencias, y yo le abro el corazón al Señor, dice, vengan a mí los que se sientan cansados, agobiados y atormentados, que yo los aliviaré. Pero uno dice, voy a entregarle al Señor todo esto y se lo va a llevar y ya no voy a sufrir. No, porque después dice, mi yugo es ligero, mi carga, es decir, su voluntad nos hace descansar del cansancio de las consecuencias, mas no se van, sino que nos promete que nos va a dar valor. Es decir, yo me cansé, me canso de sufrir las consecuencias, vengo con el Señor, le hablo del cansancio, el Señor recibe el cansancio, me da paz y nos bendice si nosotros ofrecemos ese sufrimiento. Yo le digo, Señor, yo te ofrezco este sufrimiento por las almas del purgatorio. De repente, cada 2 minutos en Estados Unidos va a morir un alma. Mueren cada 2 minutos en Estados Unidos nada más. ¿Cuántas de esas almas van en gracia y cuántas almas van en pecados mortales? Entonces, si yo ofrezco el sufrimiento pequeño unido al Señor Jesús por las almas que van a morir y pido piedad y misericordia, ese sufrimiento pequeño de la criatura unido al del Señor, el Padre, que es la justicia, ya no ve el sufrimiento de la criatura. Está viendo al Señor Jesús en esa pequeña criatura y tiene la capacidad de alcanzar los mismos méritos de Cristo nuestro Señor. O sea, nosotros no somos nada, pero si ofrecemos nuestros sufrimientos con Él, los sufrimientos de Cristo tienen esa capacidad de bendecir a las almas. De esa manera nosotros también estamos purificando nuestras vidas, sanando en el momento y haciendo méritos para la vida eterna. Así que los sufrimientos terrenales no son de en vano, tienen méritos para esta vida terrenal y la vida eterna. Si el Señor decide de una vez por todas arrancar esa enfermedad, se va y ya no tiene ese sufrimiento, pero hay otras pequeñas cruces, o sea que siempre caminamos con cruces. Y esa fue la razón que el Señor me llevó a entender el por qué no sanamos totalmente, porque no sabríamos qué hacer con nuestra vida nueva, la volvíamos a manchar de nuevo, a perderla de nuevo. O sea que la cruz nos va enseñando qué hacer con la vida nueva, a valorarla, a que se glorifique Dios en nuestras vidas. Entonces, volteando para atrás, si vamos a partir como mi vida antes de nuestro Señor Jesucristo y después del Señor Jesús, y más aún después del coronavirus que vino el Señor Jesús con más luz, con más misericordia, ha sido muy diferente porque aún antes del coronavirus, todavía había muchos como pensamientos que estaban indecisos, como por qué fui un niño como fui, como que todavía había mucho reproche hacia mí mismo, había mucha oscuridad y mucha pretensión. Yo pensaba una cosa de mí y ahora pienso otra cosa de mí, muy diferente a como pensaba. Justamente cuando el hermano Arturo se comunicó conmigo el día de hoy, yo estaba afuera, había ido a montar un ratito bicicleta, no estoy trabajando el día de hoy, fui a montar bicicleta y venía de regreso pensando ahí por la calle qué voy a tocar, qué tema voy a compartir, qué testimonio, porque hay muchas cosas, pero cómo puedo comenzar, el intermedio y a dónde quiero llegar o a dónde quieres llevarme todo esto con la voluntad, pues tuya, Señor Jesús, porque mi diálogo era con el Señor Jesús, ¿no? Como plática, así diálogo con el Señor Jesús en momentos.
Le digo, ya ves, a veces, yo le decía al Señor, a veces pueden pensar, por ejemplo, qué fácil es decir, oye, el Señor me habló, el Señor me dijo esto, el Señor se manifestó de esta manera, porque hay mucha incredulidad. Se cuestiona, dice el Señor, mira, Jesús, la humanidad siempre me llama por mi nombre o me dice, hijo mío, o Jesús. La humanidad me cuestiona mucho mi obra, me cuestiona lo que hago, no hay fe en mí, se está acabando la fe dentro también de la iglesia, no hay fe a la Eucaristía, mucha gente no cree que está vivo en la Eucaristía. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo puedo compartir o entender estas manifestaciones muy misericordiosas de parte tuya hacia la humanidad, hacia nosotros? Y me venían estos pensamientos en ese momento. ¿A dónde nos ha llevado como grupo que le pusimos por gracia del Señor la divina voluntad? ¿A dónde nos ha llevado del 2020, que es coronavirus, al 2026? ¿Cuál ha sido la transformación que ha habido en lo personal? De cómo estábamos antes, porque 12 personas de diferentes edades y, y perdidas en cada una en su propia vida. Entonces, de repente, ¿a dónde nos ha llevado? Por ejemplo, hablo en este caso a mí, perdón, lo que yo he mirado en mí, a dónde me ha llevado es primero a reconocerme ante Dios, irme reconociendo, por ejemplo, a esta altura, yo no me consideraba antes un alma soberbia, no, no estaba en mi mente. Un alma miserable, no, tampoco, no estaba en mi mente. ¿Necesitas perdonar? Yo no necesito perdonar a nadie, yo ya perdoné a todo mundo. Eh, Lujuria, no, tampoco. O sea que vanidad, tampoco. Envidia, no, yo no tengo envidia para nada. Todo esto era mucha pretensión en mí. Por eso dijo el Señor al principio del 2020, te voy a mostrar quién eres tú, pero también te voy a mostrar quién soy yo y qué grande es mi misericordia, porque va acompañado en nuestras vidas, porque cuando se nos empieza a mostrar Dios, que me empezó a mostrar especialmente la envidia, ha sido una de las más vergüenzas miserias más vergonzosas que he podido vivir, es la envidia. Y me empezó a mostrar que sí, que siempre, que ha habido esa envidia antes y que todavía se hace presente. De repente yo le decía, Señor, yo no quiero sufrir la envidia, no quiero pasar como Pedro, no quiero, yo no te voy a negar, Señor, yo no quiero sufrir esa envidia. Yo no, yo no quiero estar viviendo con pensamientos de envidia. El Señor me dijo que no se iba a ir, que tenía que aprender a ofrecerla y a lucharla, porque es un espíritu que viene y que pone pensamientos. Entonces me dijo, recuerda Jesús que todo tiene una enseñanza, quiero mostrarte. Y me empezó a mostrar cómo se mueve la envidia de maneras distintas, cómo nosotros vivimos la envidia y a dónde nos lleva, cómo se oculta. Y de repente uno dice, oyes, si tú dices que la maldición de tu tatarabuelo y bisabuelo, la envidia puede venir a a la vida de una persona, atormentarla tanto por este pecado, sí, porque todavía no soy liberado de todo esto. ¿Y por qué no? Porque el Señor tiene un tiempo, un proceso, porque nos está purificando en el tiempo que Él tiene, que se rompa esta maldición, nos está llevando en una purificación para hacer méritos. La envidia viene, tortura, también al mismo tiempo estoy conociendo a ver cómo se mueve la envidia dentro de la familia, del matrimonio, en un grupo, en la iglesia, de maneras distintas. Y ha sido fatal, o sea, fatal en vivirla cuando la dejamos que crezca, porque vamos a decir que nosotros estamos en medio, ¿no? A la derecha el Señor, a la izquierda el mal. El mal va a oprimir como yo estoy en medio, el mal va a venir, va a oprimir y uno tiene que concurrir. Uno tiene que decidir ahí qué hago. ¿Le doy vida a la envidia
o renuncio a la envidia. La envidia tiene como pensamientos lógicos de atacar a un hermano, de atacar, por ejemplo, los voy a poner así. Yo no soy público como el hermano Arturo, que tiene su canal. Vamos a decir que cuando me dicen, ¿por qué no compartes el testimonio con el hermano Arturo? Ese pensamiento de decir que no, yo no, ¿es un pensamiento puramente humano mío o es un pensamiento que nace por la envidia? Porque él es público, porque él tiene el canal y vamos a decir, y yo no. Me doy a entender, entonces empieza uno a discernir, ah, caray, porque todo lo que es de Dios, el enemigo no va a querer que se dé, va a atacar, va a querer destruir, va a querer confundir, va a querer hacer su obra maligna. Entonces, empecé a entender de maneras distintas cómo es que la envidia siempre atormenta y cuánto daño ha hecho dentro de la familia, dentro de los mismos hijos, a los padres, pero también dentro de un grupo religioso y como hermanos. Y esa envidia nos lleva a atacarnos, a estar ahí todo el tiempo murmurando, criticando, haciéndonos daño. Y de repente cuando me empezó a mostrar el Señor mis miserias, pues también causan dolor, causan vergüenza. A veces cuesta trabajo de repente decirle, Señor, quiero platicarte, se me despertó esta envidia, se me movió esta envidia y obré, hablé, consentí y hablé mal del prójimo por envidia. Necesito irme a confesar, pero cuando logramos vencer al orgullo y le abrimos el corazón al Señor, vamos a sentir esa intimidad con Él que no nos, ahora sí como dice Pablo el apóstol, no nos separa nada del amor del Señor Jesús, porque la envidia Él la toma y la purifica. Lo importante es que seamos conscientes, que seamos honestos, sinceros con Dios y Dios toma todas nuestras miserias, aunque ya lo sabe, podría decir una persona, pero Dios ya sabe lo que soy, pero necesitamos sacarlo. Es como con el Padre, el sacerdote, nos podemos confesar de una manera distinta como confesarnos con Dios porque es el único que va a poder comprendernos, es el único que va a poder escucharnos y comprender sin juzgarte, sino amarte a través de ese amor que lo podemos vivir en el Espíritu Santo a través de la paz que nos da. Entonces, la pregunta de cómo puedo darme cuenta que todo esto viene de Dios, esta transformación de empezar desde mi niñez con todas las miserias que vengo arrastrando a lo que el Señor está haciendo, a dónde nos está llevando. A mí me ha llevado a reconocerme como Dios me ve poco a poco, no ha sido fácil, pero también a tener más reverencia, más conciencia ante Dios y también a reconocerle a Dios. Por ejemplo, si yo empiezo a decir, veo que se mueve mucho la envidia, veo que se mueve la lujuria, veo que soy un alma soberbia, que siempre quiero, de repente decía a personas, hermano, yo no soy una persona soberbia. ¿Has podido entender lo que es soberbia? Por ejemplo, ante la voluntad de Dios con los mandamientos que Dios nos da, nos dice qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros, ¿no? Manifiesta su voluntad. A través de los 10 mandamientos ya nos lo dice. Y nosotros, con nuestra manera de pensar, de obrar y de hablar, le estamos diciendo lo diferente. Si Dios me dice, perdona a tus ofensores o agresores, me está diciendo que debo de perdonar. Al yo decir, no quiero perdonar, le estoy diciendo lo contrario. Dios me dice que perdone porque sabe si la criatura perdona, yo voy a tener paz, voy a recibir el amor de Dios, la misericordia, la paz, y voy a estar en una armonía con Dios. Y voy a ser feliz con Dios, porque los sacramentos, digo, los mandamientos son para la felicidad y la paz de la criatura con Dios. Al yo decirle o pensarlo o consentirlo, no perdono, es igual a decirle, yo sé más que tú cómo debo de comportarme en mi vida. Así de sencilla es la soberbia. Todo lo que se impone a la voluntad de Dios es un acto de soberbia. Lo empecé a comprender, entonces me empecé a reconocer como un alma soberbia. Cada vez que hago mi voluntad, por lo que sea, es decir, hice la voluntad porque soy una persona soberbia,
de manera que me moví en la envidia. Un ejemplo. Entonces estoy cometiendo mi primer acto, es la soberbia, y se movió mi voluntad llena de soberbia en contra de la de Dios, cometiendo un acto de envidia. Entonces me empezó a mostrar eso, pero me mostró también cuánto nos ama, que toda esta miseria, por mucho que pueda ser, no nos separa del amor del Señor. Me empecé a sentir una persona amada, una persona con un valor en Dios, más allá de lo que la criatura me pueda decir. Ya no me siento un niño tonto, me siento muy bendecido por el Señor. Ahora me siento un poco malagradecido porque me ha dado muchas bendiciones, sobre todo espirituales, materiales no. Por así, sí me ha dado, pero no como las espirituales, es lo que quiero decir. Me ha llevado a conocer varios de los misterios, a tener una intimidad principalmente con Él, es decir, un diálogo sencillo, un saber que me escucha, un saber que ahorita nos está viendo, que ahorita nos está contemplando, que puedo sentir su mirada constantemente, su mirada de amor, de compasión, que siempre está atento a cada latido de mi corazón, a cada pensamiento que tenemos, a cada acto, que ahorita está en medio de nosotros, en medio de este canal, en medio de cada alma, de cada matrimonio. Incluso en una ocasión me dijo, cuando yo le decía, Señor, era un pensamiento que tenía, y yo normalmente no me gusta mucho hablar de mí, que también es un acto de orgullo, porque hay que ser sencillos y compartir lo que el Señor nos ha dado. De repente el Señor me decía, yo le decía, Señor, ¿dónde estabas cuando me abusaste? ¿Por qué lo permitiste? Si no permitías que me quitara la vida, de maneras distintas a lo largo, porque fueron varias que yo intenté con una pistola, no, de maneras distintas, y nunca lo permitiste. ¿Por qué permitiste el abuso sexual? Y hay veces que uno no entiende por qué Dios permite cosas o por qué Dios no obra. Entonces, es porque no entendemos la justicia divina. ¿Cómo es que Dios piensa muy diferente a nosotros? Es un tema un poco complicado que no habría el tiempo de explicar sobre la divina justicia. Yo lo pude comprender y tuve paz ahora en cuanto al abuso sexual, el por qué pasan, es el derecho que hay. Recuerden, la maldición de atrás les concede este derecho, y Dios respeta la voluntad de la criatura. Es un poco quizás complicado entenderlo por momentos, y que se requiere esa gracia del Señor, porque para todo se requiere una gracia. Todo lo que hacemos, por muy sencillo, se requiere una gracia. Eso es lo que es la humildad de nuestra Madre Santísima, que siempre obraba reconociendo que necesitaba la gracia de Dios para todo, para caminar, para cocinar, para hablar, para dormir, para agradecer, para todo es una gracia. Entonces me mostraba qué estaba haciendo, porque esto pasó en un momento de mi oración, y después, en otro tiempo, como eso fue un pensamiento hacia Dios, y me contesta por medio de una hermanita, donde la toma y me dice, Jesús, tú me preguntaste, dije, ah, caray, tú me preguntaste que qué estaba haciendo yo el día que te abusaron, hoy te lo voy a decir. Entonces yo dije, ah, caray, eh, esta vez yo no hablé y el Señor vino a contestar. Esto solamente lo sé yo, no lo sabe la hermanita que la está usando como instrumento, lo cual también nos acompaña el Señor en esos momentos, porque a veces el ser humano dudamos, estamos como Santo Tomás, porque la única manera de que ella pudiera o Dios puede contestarme es que sea verdaderamente Dios el que está hablando por medio de la hermanita, ¿no? Sí, porque esto era en mi oración. ¿Cómo la hermana va a saber lo que yo pensé o lo que yo le decía a Dios en mi oración? Entonces el Señor me dice, hoy te voy a decir en dónde estaba cuando estaba siendo abusado. Estaba contigo. Estaba llorando, Jesús. Mis lágrimas de sangre. Te acompañé en cada momento. Me dice, cierra tus ojos. Te voy a transportar a ese momento del abuso. Y me empieza a mostrar cómo pasó el abuso.
porque hay una diferencia de abuso a una violación, ¿no? De repente hay gente que no saben distinguir, porque me he encontrado con muchas personas abusadas, abuelitas, mujeres, jovencitas, am, este, han sido a veces un caso de una alma ya grande de edad, pero que no sabe que trae un abuso porque la abusaron de muy niña, de una manera muy sucia, muy pervertida por parte de su padre que tuvo una tentación. ¿Cómo lo sabemos? Por revelaciones del Señor Jesús y que nos muestra por qué el alma es así sin que ella darse cuenta. Entonces, cuando me mostró que Él estuvo conmigo y me hizo recordar lo que viví, recuerdo precisamente cómo salí del lugar, porque era un lugar de tierra en un pueblo y que iba de regreso para mi casa. Toda recuerdo cómo estaba el sol cayendo, una tarde triste, pero una oscuridad sobre mi alma, en mi interior muy oscura cuando el Señor me muestra que siempre caminó conmigo en todo ese proceso y que lloraba no tanto nada más por mí, sino también por el alma que lo está cometiendo, porque está haciéndose reo de muerte, culpable, se está dañando cada alma le cuesta mucho al Señor Jesús. Saben que en el momento del huerto de los olivos, que nuestro Señor Jesús dice, Padre, aparta de mí este cáliz, y uno se pregunta, ¿cuál es el cáliz? Le dice el Señor Jesús a esta alma mística, dice, mira, el cáliz era el obrar de la voluntad humana apartándose de la divina voluntad de mi Padre. Es decir, que el alma se pierda para siempre por su propia voluntad. Ese cáliz es muy amargo para mí, prácticamente perder un alma. Es un cáliz muy amargo que el Señor Jesús lo sufría en el huerto de los olivos, donde le hace presente el Padre, la divinidad le trae todas las almas que estamos apartándonos de la voluntad del Padre. Con sus sufrimientos nos consigue la gracia para que nosotros ahora podamos decir, Señor, yo quiero la gracia, quiero de tu gracia, no quiero condenarme. Y viene del huerto de los olivos esa gracia de sus sufrimientos y la recibimos. Y uno nos abrimos a esa gracia y recibimos esas luces. Hoy no me quiero perder, Señor. No quiero que mi alma se pierde. Y ya es donde el Señor sufrió el cáliz como por adelantado para conseguirnos los méritos y las almas no se puedan perder. Así que cada alma que se está perdiendo es un cáliz amargo para el Señor Jesucristo. Entonces de repente me muestra, estoy llorando lágrimas de sangre por lo que viviste y por lo que estoy viendo, hijo mío. Y mi amor te abrazó aunque no lo sentiste. No estuviste solo y me hizo recordar cómo iba yo como niño caminando y que Él iba acompañándome en ese amor. Ahora dame todo eso, entrégamelo, me lo quiero llevar, quiero darte poco a poco esa vida nueva para que vayas y des testimonio. Entonces, ahora nosotros, no sé si ya va a terminar el tiempo, si me lo permite, si puedo dejar el número de teléfono también para si alguien gusta comunicarse y quiere ser parte también de las enseñanzas que a veces nos reunimos por WhatsApp, digo por Zoom, y que también en ocasiones estamos compartiendo oración y va creciendo el grupo poco a poco. Mi número de teléfono, bueno, soy Jesús Vega, mi número de teléfono es 424-244-5639. Así que también podemos compartir el amor del Señor Jesús. Tenemos una vigilia los viernes que es de madrugada, grupos diferentes que oramos por necesidades y a veces también estamos yendo a casas a orar por necesidades o a veces simplemente por larga distancia. Por ejemplo, tenemos gente de Mexicali, en México, de Sinaloa, Guadalajara, Michoacán, y ahorita está una hermana ya de misión por un mes y ha sido mucha bendición, especialmente donde buscamos orar de sanación interior desde el vientre de nuestras madres y revelaciones que han sido muchas de cuánto vinimos dañados a veces de nuestros antepasados que se forman. No somos culpables, pero las consecuencias son pesadas
y el Señor nos quiere sanar y liberar de esas consecuencias. Pues creo que llegamos a este final, ¿verdad, hermano Arturo? Con el minuto. Así es, hermano, así es. Antes de terminar, quisiera preguntarle, ¿qué le diría usted a todas esas personas que probablemente están pasando por un momento que usted pasó y que no pueden superar o no pueden este, pasar pues, ese momento? ¿Qué consejo les daría? Muy bien. Bueno, es una muy buena pregunta. Estoy siendo ahorita, hay una presencia que sentí en la pregunta. Estoy siendo tocado en el alma, en el espíritu. Ante esta pregunta se podrían decir muchas contestaciones o contestar de muchas maneras, pero principalmente creo que es muy importante que tomemos esta conciencia de esta verdad, que nuestro Señor Jesús está con nosotros a pesar de lo que hayamos vivido, a pesar de lo que se despertó como consecuencia, sentimientos de enojo, culpabilidad, repugnancia porque somos muy sucios, somos pecadores, Él es muy santo, a pesar de lo que se haya despertado o de lo que hayamos hecho, porque lo que cargamos o lo que se despierta, también nosotros cometemos más daño y nos hacemos culpable. A pesar de todo eso, el Señor camina con nosotros y como ese redentor busca que le abramos el corazón, busca que abramos ese, esa oscuridad que muchas veces no podemos abrir, que sepamos que Él siempre está ahí esperando ese momento y también de que nuestra Madre Santísima no nos abandona. Nuestra Madre Santísima siempre está orando para que ese corazoncito, esa alma que está dolorida en nosotros, ese dolor reprimido, se pueda abrir y que recibamos poco a poco esa vida de gracia que tiene el Señor Jesús para cada uno de nosotros, especialmente en estas palabras. Jesús, nuestro Señor, está vivo y quiere darnos toda su herencia espiritual de una manera hermosa, de una manera donde nos podamos perdonar a nosotros mismos, donde podamos perdonar al prójimo y comenzar ese momento de intimidad, comenzar con esa verdad. Nuestro Señor Jesús está vivo y ya está viviendo mi vida conmigo. Sé que puede ser difícil abrir el corazón, sé que a veces puede ser difícil entender cómo puede ser que me ama a pesar de todo esto, a pesar de la vida sucia, contaminada, me entró algo en la garganta, contaminada que podemos llevar. ¿Cómo es que el amor de Jesús puede ser tan grande que a pesar de eso quiere escucharnos, nos quiere abrazar y comenzar entendiendo que hay un porqué y un para qué lo que estamos viviendo y que es el tiempo de la misericordia, donde nuestro Señor Jesús quiere llegar a esos corazones, a esas almas donde hay opresión. Algo pasó en mi lengua, en mi garganta, quiere llegar a esos corazones, ¿no? Entonces, los invito a que abramos ese corazón, simplemente ve al Santísimo, empieza a contarle tu vida con sencillez. A pesar de todo, el Señor te ama y nunca. Hay una palabra que nos da el Señor que dice al alma, dice, ¿sabes? Le dice al alma mística que se llama Luisa Picarreta, ¿sabes por qué amo tanto al alma? No tanto por el bien que puede hacer, el mal que ha hecho, sino porque es la creación de mi Padre, a imagen y semejanza. Eso es lo que de repente el amor del Señor Jesús es hacia la creación. Independientemente cómo haya sido nuestra vida, Él te ama porque eres la creación de lo eterno, el pensamiento eterno del Padre, nuestro Dios. Eso es lo poco que puedo compartirles y los invito a abrirse el corazón en el Santísimo de una manera sencilla. Pónganlo en práctica, pidan la gracia y bueno, buscar los medios que siempre Dios tiene medios para llegar a ese momento.